Hola a todos, en este nuevo vídeo de inteligencia artificial para toda la sociedad vamos a ver una pequeña introducción al aprendizaje automático supervisado. Si os acordáis de algunos vídeos anteriores, vimos que la característica principal de ese tipo de aprendizaje automático era que trabajábamos con datos etiquetados, es decir, que para cada dato teníamos una etiqueta asociada. En concreto, el objetivo de este tipo de aprendizaje supervisado es que queremos entrenar un modelo que a partir de unas ciertas entradas, que van a ser nuestros datos etiquetados, obtener una salida, es decir, obtener la etiqueta asociada a ese dato de entrada. En concreto lo que vamos a hacer es entrenar un modelo, entrenar una especie de función que a partir de estos datos nos prediga una salida y que esa salida se adecue a la salida esperada, es decir, a la etiqueta que esperaríamos para ese dato en concreto. Podemos tener diferentes ejemplos de entradas, salidas y aplicaciones que podemos tener en los problemas de aprendizaje supervisado. En concreto, podemos tener una aplicación de filtro anti-spam en el que la entrada serían los emails que recibimos y la salida de ese modelo de aprendizaje supervisado sería si es spam o no un correo que recibamos. Es decir, vamos a tener nuestro conjunto de datos que van a ser los emails que nos lleguen. Además, los vamos a tener que etiquetar de alguna forma, como veremos luego. Y la salida va a ser si un nuevo email que recibamos va a ser spam o no. Otro ejemplo podría ser un ejemplo de reconocimiento de habla y que nuestra entrada va a ser un audio en el que haya una persona hablando, y la salida va a ser un texto manuscrito, un texto transcrito. Es decir, a partir de ese audio en el que una persona está hablando, vamos a tener un texto transcrito que nos va a representar la misma información que este audio. Otra aplicación que podríamos tener sería la traducción automática de textos, en el que la entrada puede ser un texto en inglés o en cualquier otro idioma y la salida de nuestro modelo de aprendizaje supervisado va a ser un texto en español. Es decir, vamos a traducir un texto del idioma inglés a un texto en español. Otro ejemplo que podríamos tener de este tipo de aplicaciones pues sería una aplicación de publicidad online en el que las entradas van a ser anuncios e información de los usuarios. Es decir, nosotros cuando estamos navegando por una página web pues tenemos o nos pueden aparecer diferentes anuncios, diferentes banners y también están recabando información del usuario, y la salida de esta aplicación o de este modelo sería si el usuario hizo clic en un determinado anuncio, en un determinado banner que sale en la página o no. Y por último podemos tener otro ejemplo en el que tengamos una aplicación de inspección de errores pues en una fábrica, una cadena de montaje, por ejemplo, y que la entrada de esta aplicación, de este modelo, sería pues una imagen de un teléfono que sacaríamos de alguna forma, y la salida sería si este teléfono está defectuoso y lo tenemos que retirar, o si no está defectuoso y puede continuar. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos diferentes tipos de aplicaciones muy diversas y diferentes tipos de entradas en los que podemos tener pues, emails, audio, texto, imágenes, ¿vale? Que no tienen por qué ser siempre el mismo tipo de entrada, y la salida correspondiente a ese problema. Entonces, los tipos de aprendizaje supervisado que podemos tener los podemos agrupar en dos grupos diferentes, que van a ser problemas de clasificación y problemas de regresión. En los problemas de clasificación, lo que vamos a tener pues es lo mismo, ese conjunto de datos de entrada etiquetado, y la salida que vamos a tener va a ser una cierta etiqueta categórica, que vamos a tener pues diferentes clases establecidas, pues 2 clases, 4 clases, 10 clases, lo que nosotros queramos para ese problema, y para cada uno de los datos de entrada vamos a asociarle una de esas clases diferentes. Por su parte, los problemas de regresión son un poco diferentes, y es que a cada dato de entrada le vamos a asociar un número real, por así decirlo. Es decir,
lo que vamos a hacer es un problema de regresión típico en el que lo que queremos calcular es una proyección de esos datos y a cada dato de entrada que tengamos a nuestro modelo vamos a asociarle un número real en un determinado rango. Por ejemplo, un problema de regresión pues sería averiguar la edad de una persona a partir de ciertos datos que hayamos recabado. ¿Vale? No vamos a tener diferentes categorías como en el caso del problema de clasificación, sino que vamos a tener un valor amplio en un determinado intervalo que vamos a tener un valor real, ¿vale? En el caso de la clasificación vamos a tener valores discretos, mientras que en el caso de la regresión vamos a tener valores continuos. Además, estos datasets para el aprendizaje supervisado, como hemos dicho, pues se van a caracterizar porque cada dato de entrada va a tener una etiqueta asociada, ¿vale? Si recordáis del vídeo en el que explicábamos la importancia de los datos de este tipo de problemas, decíamos que en estos datasets vamos a tener un conjunto de instancias que van a ser estos ejemplos de estos datasets y en que cada instancia pues vamos a tener una cierta serie de características o de descriptores que nos iban a dar información de cada una de estas instancias. Y además, en este caso de aprendizaje supervisado, vamos a tener para cada instancia una etiqueta asociada. Que esta etiqueta pues podrá depender del problema que vamos a estudiar y puede ser, por ejemplo, si es spam o no, por ejemplo, el precio de la vivienda, si estamos calculando pues o estamos viendo un problema de venta de vivienda o de alquiler de vivienda. En el caso de que vimos al principio de estos vídeos de los números manuscritos, pues qué dígito manuscrito es. También podríamos ver si tiene un problema ese móvil o no, ¿vale? Las diferentes etiquetas que pueden tener nuestros datos. ¿Y cómo obtenemos estas etiquetas? Porque los datos, pues al final, o bien nos los hemos descargado de internet o los hemos ido recabando de alguna forma pues en nuestra empresa o en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces esos datos los tenemos, las características también las vamos a tener, pero esas etiquetas de qué es cada dato las vamos a tener que extraer o que obtener de alguna forma. Entonces las formas típicas de obtener estas etiquetas son o bien de forma manual, y es que yo tengo todos los datos y voy indicando de forma manual a qué etiqueta corresponde para cada dato, ¿vale? Que esto suele ser una tarea muy costosa y depende del contexto en el que nos encontremos, pues podemos necesitar la valoración de un experto, ya que si por ejemplo yo quiero etiquetar pues los números manuscritos, por ejemplo, pues sería sencillo, cualquier persona puede hacerlo, pero si quiero etiquetar si una imagen de fondo de ojo tiene una enfermedad o no, pues ya necesitaría un oftalmólogo, ¿vale? Otra forma de etiquetar estos datos pues sería descargando los datasets ya anotados desde internet, en el que tenemos pues diferentes fuentes de que ya tenemos datasets creados y bien anotados, ¿vale? Y por ejemplo una página en la que podemos encontrar diferentes datasets ya anotados pues podría ser Kaggle. Y la última forma que podríamos etiquetar estos datos pues sería de manera automática observando comportamientos. Es decir, en lugar de tener una persona etiquetando manualmente cada uno de los datos, pues podríamos tener una forma automática de anotar cada uno de estos datos dependiendo del comportamiento o de ciertos patrones que puedan seguir los datos. Una vez que tenemos estos datos ya anotados, pues empezaríamos nuestro proceso de entrenamiento, nuestro flujo de trabajo de creación de este modelo de aprendizaje supervisado. En concreto, pues el primer paso sería obtener nuestro dataset ya etiquetado, ¿vale? Y extraer el conjunto de características o el conjunto de descriptores con el que vamos a trabajar. Una vez que hemos realizado este paso, dividiríamos nuestro conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de test, y con este conjunto de entrenamiento entrenaríamos nuestro modelo de aprendizaje supervisado, nuestro algoritmo de aprendizaje supervisado, y luego veremos diferentes ejemplos. Y una vez que tenemos entrenado este modelo, que el entrenamiento de este modelo, como dijimos en algún vídeo anterior,
pues consistiría en ir optimizando las salidas del modelo para que obtengamos el valor esperado o un valor muy cercano al valor esperado, ¿vale? Que esto lo vamos a hacer a través de una función de pérdida que vamos a ir optimizando y reduciendo estos errores. ¿Vale? Una vez que tenemos el modelo entrenado, pues con el conjunto de test evaluaríamos ese modelo, evaluaríamos cómo de bueno o cómo generaliza ese modelo, ya que a la hora de entrenar un modelo podemos obtener buenos resultados, podemos ir obteniendo unos valores esperados, unos valores muy cercanos a los esperados, pero esto se puede deber a que el modelo está aprendiendo nuestros datos de forma, o está memorizando, por así decirlo, pero no está generalizando. Es decir, que yo cuando paso un dato nuevo a este modelo no es capaz de dar una buena predicción. Por eso es muy importante dividir nuestro conjunto de datos en conjunto de entrenamiento y conjunto de test, para que una vez que tengamos el modelo entrenado, con este conjunto de test, que van a ser datos que el modelo no ha visto, vamos a ir pasándolos al modelo para que nos dé una predicción para cada uno de esos datos y ver si realmente ese modelo generaliza el conocimiento o no. Para hacer esta partición de datos se suele realizar una partición típica de dejar un tercio del conjunto de entrenamiento para testear y 2/3 para entrenar, o bien un cuarto para testear y 3/4 para entrenar, o bien un 10% para la evaluación y un 90% de entrenamiento. También hay otras particiones típicas de 80-20 o 70-30, pero lo que tenemos que tener claro es que siempre tenemos que dejar una parte para evaluar nuestro modelo y la otra parte será para entrenar nuestro modelo. Además, esta partición dependerá un poco del número de datos que tengamos y del tipo de datos que tengamos. Por último, a la hora de entrenar nuestro modelo podemos escoger diferentes algoritmos de aprendizaje supervisado que tendrán diferentes características unos de otros y que se adecuarán mejor a un problema o a otro, por lo que es importante pues conocer diferentes algoritmos y también probar diferentes algoritmos. Algunos de estos ejemplos pues podrían ser el algoritmo de KNN, que es el algoritmo de K vecinos más cercanos, ¿vale? En el que más o menos pues vamos a asociar a cada dato vamos a asociar la etiqueta de los K vecinos más cercanos, ¿vale? Que ya veremos un poco en el siguiente vídeo cómo funciona este algoritmo. Luego podemos tener algoritmos de regresión logística para problemas de regresión, algoritmos de árboles de decisión en el que vamos a ir creando árboles con diferentes ramas para cada una de las características y poder así ir seleccionando la etiqueta que le correspondería a cada dato. También podemos tener algoritmos de máquinas de vector de soporte o de redes neuronales, que estos últimos son los algoritmos típicos del aprendizaje profundo, ¿vale? Así que tenemos diferentes algoritmos para resolver nuestros problemas que podremos ir probando para ver cuál funciona mejor o cuál va a tener mejores características para nuestro problema. Y hasta aquí este vídeo de introducción al aprendizaje automático supervisado. En el siguiente vídeo pues veremos en concreto el algoritmo de KNN o de los K vecinos más cercanos.